paludismo o malaria. El paludismo es la hemohistoparasitosis de mayor incidencia y prevalencia en todo el mundo. Está producida por un protozoo, que es el Plasmodium, usa un vector, que es un mosquito, que en este caso es el Anopheles, que puede ser el Anopheles pseudopuntipenis o el Darlingi. La principal forma de transmisión es la vectorial, que es la picadura del mosquito por picadura de mosquito. La transmisión vertical es otra de las formas, que es por medio de la transmisión de la madre al hijo por vía placentaria. La transmisión parenteral por compartir jeringas y agujas, y la transmisión mediante el trasplante de órganos. Es la primera causa de muertes por parásitos en todo el mundo, predomina al finalizar la época de lluvias y es una enfermedad que disminuye la prevalencia por encima de los 2000 metros de altura, que es donde no se encontraría población de anófeles. Aproximadamente hay de 300 a 500 millones de nuevos casos por año y se producen de 1 a 3 millones de muertes por año por paludismo malaria, principalmente en el África. Como recordamos, hay 4 especies, las más conocidas de Plasmodium, que es el Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum y Plasmodium malaria. El falciparum es el que va a prevalecer en Sudamérica, en Haití, en República Dominicana, en Oceanía, en el sureste de Asia y en el África tropical. El vivax lo podemos encontrar en América Central, en el Cercano Oriente y en la India. Pero se dice que todos los casos autóctonos que vemos en nuestro país son producidos por Plasmodium vivax. Este es un mapa de la década del 40 de nuestro país con las zonas afectadas por paludismo. Este es el mapa actual de la distribución del paludismo en la Argentina, donde se puede ver que es la zona que está en el límite con Bolivia, la zona de Salta y Jujuy, en el límite con Bolivia. La disminución del paludismo en la Argentina se ve por el control del vector, que es el Anopheles. Como dijimos recién, hay 4 especies en realidad conocidas, en realidad son 5, pero las que conocemos más habitualmente: falciparum, vivax, ovale, malaria y el naulensis. Según la especie se producen fiebres que son bastante características, que tienen nombres especiales. En el caso de falciparum se producen fiebres tercianas, que por la evolución que tiene se dice que son fiebres tercianas malignas, donde el paciente va a estar 48 horas sin fiebre y a las 72 va a tener fiebre terciana maligna. Para el Plasmodium vivax, el paciente va a estar 48 horas afebril y a las 72 horas va a presentar fiebre, pero como generalmente los cuadros producidos por vivax no son cuadros graves, se dice que es una fiebre terciana benigna. El Plasmodium ovale produce fiebres tercianas y el Plasmodium malaria es el que produce la fiebre cuartana. Son pacientes que están 72 horas sin fiebre y a las 96 horas presentan fiebre. Entonces se llama fiebre cuartana benigna. Generalmente, siempre que estemos hablando de Plasmodium vivax, vale lo mismo que para el ovale. Este es el ciclo del paludismo, que yo no sé si lo recordarán todos, pero son muy poquitas cosas que necesito que tengan presentes. Hay un ciclo que se produce en el mosquito, que es el ciclo sexuado, y en el humano, que es el asexuado. Se llama el ciclo sexuado esporogónico y esquizogónico el asexuado. Vamos a comenzar con el mosquito. Cuando el mosquito pica, ingresan esporozoitos al torrente sanguíneo. Esos esporozoitos viajan y llegan a los hepatocitos. Recordemos que este es un parásito intracelular obligado. Entonces, apenas llega al hígado,
parasita a las células hepáticas, a los hepatocitos, y va a producir algo que se llama, la célula hepática parasitada se va a llamar esquizonte hepático. Dentro de ese esquizonte hepático están los merozoitos, que es el parásito, reproduciéndose. En un momento esta célula ya no va a poder contener más parásitos, se va a romper y se van a liberar a la sangre los hepatocitos, los merozoitos, y van a tener que ir a parasitar rápidamente una célula sanguínea, un glóbulo rojo. Entonces ese glóbulo rojo parasitado se va a llamar esquizonte hemático. Dentro de ese esquizonte hemático se va a reproducir el parásito, que en este estadio se llama trofozoito, se reproduce, en algún momento se rompe ese esquizonte hemático, no puede contener más trofozoitos, se liberan los trofozoitos a la sangre, vuelven a parasitar otro glóbulo rojo, forman otro esquizonte hemático, se siguen multiplicando, se vuelve a romper el glóbulo rojo y sigue el ciclo. En algún momento, alguno de estos trofozoitos va a diferenciarse hacia formas sexuales, que son los gametocitos. Los macrogametocitos, que son femeninos, y los microgametocitos, que son los masculinos. Entonces, en algún momento vamos a tener circulando trofozoitos y gametocitos. Cuando el mosquito pica, chupa sangre y se lleva todos los trofozoitos y las formas sexuales. Lo único que le va a servir al mosquito son los gametocitos. Esos gametocitos van a llegar a la luz del intestino del mosquito, se van a fusionar y van a formar esto que es el ooquineto. El ooquineto es el huevo que se forma por la fusión de los dos gametocitos, que tiene un flagelo. Ese ooquineto penetra la pared del intestino del mosquito y pierde la cola, pierde ese flagelo y se transforma en ooquiste. Todo lo que se multiplica dentro del ooquiste son esporozoitos, que después por vía linfática llegan a las glándulas salivales del mosquito y quedan depositados ahí hasta que el mosquito vuelve a picar. ¿Qué es lo importante saber? Que Vivax, el Plasmodium vivax y el ovale, cuando están en el hígado reproduciéndose, en algún momento esa reproducción queda detenida y se forman los hipnozoitos, que son formas durmientes o quiescentes. ¿Y por qué es importante tener en cuenta que se forman hipnozoitos con Plasmodium vivax y ovale? Porque una vez cuando uno hace el tratamiento para el paludismo, tiene que buscar un fármaco que erradique estas formas, si no el paciente va a recibir tratamiento. Los fármacos van a actuar en toda la fase hemática de la reproducción, y estas formas van a quedar en el hígado durmiendo o en forma quiescente hasta que se vuelvan a reproducir, y el paciente va a volver a presentar un cuadro de paludismo, que no es un cuadro nuevo, sino un cuadro que se produce por estos hipnozoitos que están circulando. Entonces eso es importante tener en cuenta. Cada vez que ustedes tengan un paludismo por vivax o ovale, tienen que tener en cuenta de dar un tratamiento que elimine estas formas hepáticas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que los picos febriles en los pacientes se va a producir cada vez que se rompan los esquizontes hemáticos, o sea, cada vez que se rompa un glóbulo rojo parasitado y se liberen esos trofocitos de la sangre, se va a producir el pico febril en el paciente. Que también es importante tener en cuenta que cuando uno tiene un paludismo que es por transfusión, obviamente los periodos de incubación van a ser mucho menores porque no van a tener todo el paso por el hígado. Y en el caso específicamente de tratarse de Plasmodium vivax o Plasmodium ovale y ser adquirido por transfusión sanguínea, no van a tener formación de hipnozoitos, entonces no necesitarían estar dando un fármaco que elimine los hipnozoitos. Acá dice que un mosquito mínimo va a necesitar 15 días, según sea la especie del parásito y de la temperatura, para cumplir todo lo que es el ciclo sexuado, que dijimos que se cumplía dentro del mosquito.
y los esporozoitos para poder ingresar a las glándulas salivales del mosquito y quedar ahí depositado hasta que pique. Con respecto a la etiología de la fisiopatogenia, dijimos que son parásitos intracelulares obligados, entonces Plasmodium ovale y Vivax van a tener predilección por parasitar glóbulos rojos jóvenes, el malaria por glóbulos rojos maduros y el falciparum por cualquier glóbulo rojo. No importa cuál es la edad del glóbulo rojo, y eso es lo que explica las altas parasitemias que se pueden encontrar en pacientes que tienen paludismo por Plasmodium falciparum. Parasitemia se dice que cuando son del más del 5% son consideradas graves y con riesgo de muerte. Estos pacientes van a tener esplenomegalia, la esplenomegalia va a hacer que se rompan, en realidad tienen esplenomegalia y un hiperesplenismo, entonces se van a romper los glóbulos rojos que están parasitados. Este paciente también va a presentar anemia, y la anemia se da por destrucción de glóbulos rojos, básicamente porque el glóbulo rojo tiene una cierta deformabilidad al pasar por los capilares, pero al estar parasitado, esa cierta deformidad la pierde y el glóbulo rojo se rompe. También van a tener, dijimos, la anemia por el hiperesplenismo, y aparte hay una depresión medular tóxica. Esa depresión medular tóxica está causada por la toxina palúdica, y esa toxina palúdica se da por la rotura de los glóbulos rojos que van a activar a macrófagos y a monocitos que producen citoquinas y factores de necrosis tumoral que va a inhibir la hematopoiesis. También el glóbulo rojo, al estar parasitado, va a alterar toda su morfología, forma acúmulos en la membrana que van a estar constituidos por los antígenos parasitarios, y eso hace que se adhieran al endotelio vascular, y eso va a dar la obstrucción principalmente al flujo capilar cerebral, que es lo que causa la malaria cerebral, que se da principalmente en los cuadros de paludismo por Plasmodium falciparum. Vamos a ver más adelante que en realidad Plasmodium, de los que vamos a hablar principalmente, es Vivax y falciparum. Generalmente Vivax no produce formas de paludismo grave, excepto que sean niños o que sean ancianos o que sean pacientes inmunocomprometidos, sino todos los casos graves los produce Plasmodium falciparum. Se dice que hay una inmunidad natural para el paludismo y una inmunidad adquirida. La inmunidad natural la dan todas las alteraciones hematológicas, entonces todos los pacientes que tengan alteraciones hematológicas van a estar naturalmente protegidos de tener paludismo o malaria. Pacientes que tengan drepanocitosis, esferocitosis, talasemia, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobina fetal o el grupo sanguíneo O. Y se dice que hay pacientes que tienen inmunidad adquirida, que en realidad esa inmunidad adquirida se da luego de las infecciones palúdicas, no se previenen futuras infecciones, se dice que son pacientes semi-inmunes, y generalmente esa inmunidad va a ser parcial y temporal, entonces eso lo van a perder a lo largo del tiempo si no se vuelven a infectar. Los periodos de incubación son aproximadamente de 12 días para el Plasmodium falciparum, de 14 días para el Plasmodium vivax ovale y de 30 días para el Plasmodium malaria. Pero como dijimos recién, si son pacientes que adquieren el paludismo por transfusión, el periodo de incubación va a ser más breve y va a depender también del inóculo de parásitos que ingrese al organismo. El cuadro clínico es bastante variable, pero siempre va a ser coincidente con la liberación de los merozoitos o trofozoitos cuando se rompe el esquizón temático. El paciente va a presentar lo que se llama crisis palúdica, que quiere decir que el paciente está febril, después va a presentar escalofríos, tiene fiebre y sudoración profusa. Es una sudoración muy marcada que lo deja totalmente extenuado en cama. Esa crisis palúdica es irregular al principio, pero después se va haciendo cada 48 o 72 horas, depende la especie
que esté parasitando al paciente. 48 horas habíamos dicho para Vivax ovale y 72 para el malaria. Falciparum también es cada 48 horas. También pueden tener los pacientes cefaleas, pueden tener náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, tienen hepatoesplenomegalia, tienen anemia y tienen ictericia. Generalmente las formas graves, como dijimos recién, se asocian al Plasmodium falciparum, donde la periodicidad del ciclo es cada 48 horas, pero el pronóstico empeora con la demora del diagnóstico. Entonces es vital empezar el tratamiento lo antes posible para evitar la aparición de complicaciones que generalmente son irreversibles. Morfológicamente, las 4 especies son distintas, tanto en sus formas sexuales como en sus formas de trofozoitos. Así que se pueden diferenciar fácilmente para una persona que está avesada en el microscopio. Los criterios de gravedad para paludismo malaria son estos que ven escritos, que es la alteración de conciencia, convulsiones repetidas, edema agudo de pulmón, síndrome de estrés respiratorio del adulto, la insuficiencia renal, la hipoglucemia, el shock, las hemorragias, la coagulación intravascular diseminada, la anemia, con hemoglobinas de menos de 5 gramos por litro, el hematocrito de menos del 20%, la hemoglobinuria y la acidosis metabólica. Acuérdense que, como dijimos recién, los cuadros de más gravedad los produce Falciparum y puede causarlo el Plasmodium vivax ovale cuando son extremos de la vida o pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. Esto es lo que estamos diciendo recién con respecto a vivax ovale y malaria. Y lo que habíamos explicado recién, que les expliqué en el ciclo del paludismo, del plasmodium en realidad, que las recibidas después de periodos sin parasitemia son debidas a los hipnozoitos, que lo forman principalmente el Plasmodium vivax y el ovale, y se van a evitar con tratamientos que eliminen las formas intrahepáticas, que eran los hipnozoitos o formas quiescentes o formas durmientes. Y el malaria, más allá de diferir por sus características morfológicas y por tener un lento desarrollo, persiste por varios años o por toda la vida en el cuerpo, y esa es la principal causa de malaria por transfusión, que generalmente es más frecuente en la zona del Asia. Cuando uno hace el diagnóstico, va a hacer un laboratorio clínico de rutina y un laboratorio especializado tratando de buscar el agente causal. En el laboratorio de rutina lo que podemos encontrar es anemia hemolítica, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, aumento de la LDH, que es una enzima que está dentro del glóbulo rojo, y como dijimos había rotura de glóbulos rojos, aumentan las enzimas hepáticas como BOT y GPT, y hay hemoglobinuria. Los glóbulos blancos pueden estar disminuidos o inclusive normales, y hay una linfocitosis. Las formas graves van a tener coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica, hipoglucemia e insuficiencia renal aguda. Y con respecto a los métodos de laboratorio especializados, que son los que tratan de buscar el agente causal, lo que más se usa es la microscopía óptica, que se usa la gota gruesa seriada y el frotis. Es el gol estándar porque en realidad se ve directamente el parásito. Se hace con una muestra de sangre del dedo, del pulpejo del dedo, se pone en un portaobjetos, se hace un extendido y eso se tiñe con Giemsa y se tiene que ver al microscopio. Dice que la desventaja es que tiene demasiado tiempo de trabajo. En realidad sí, porque tienen que recorrer todo el portaobjeto. Se dice que se recorre en guarda griega. Entonces tienen que bajar el portaobjetos, correrlo, subirlo, correrlo, bajarlo, correrlo, subirlo, correrlo, bajarlo. Tienen que ver todo ese portaobjeto, entonces eso lleva demasiado tiempo, pero es el método convencional de diagnóstico y es lo que se dice el gol estándar. Es lo mejor porque están viendo en realidad el parásito directamente. Sino también existen las pruebas de diagnóstico rápido,
que se hacen con inmunocromatografía con antígenos parasitarios palúdicos. No van a necesitar personal que esté entrenado y se pueden usar en terreno. Todo lo que tenga que ver con ELISA, con RIA, con inmunofluorescencia indirecta o con técnicas de biología molecular como la PCR, se usan para estudios epidemiológicos y de investigación. Son un poco más trabajosos y necesitan otra aparatología. El tratamiento es sintomático y hay un tratamiento específico que va a depender de la especie que esté involucrada, la densidad de parásitos, la sensibilidad que tenga el paciente a las drogas antipalúdicas y el estado clínico previo del paciente. Pero ninguno de los fármacos que se van a ver para el paludismo actúan en todos los ciclos que vimos del parásito. Entonces vamos a ver que dentro del tratamiento tenemos los esquizonticidas hepáticos, que es la tobacuona y la primaquina. También hay esquizonticidas hepáticos que actúan sobre los hipnozoitos, que es la primaquina, los que actúan sobre gametocitos, que es la primaquina, y todos los que actúan sobre la sangre, que son esquizonticidas hemáticos, como por ejemplo la miodaquina, las artemisinas, la tobacuona, la citromicina, la clindamicina, la cloroquina, el alofentrine, la mefloquina, la pirimetamina, la primaquina, el proguanil, la quinina o quinidina, las tetraciclinas y las sulfonamidas. Hay que tener en cuenta que siempre la droga de elección y la referencia para poder tratar paludismo es la cloroquina. Su forma activa es la hidroxicloroquina, que muchos pueden haberlos escuchado nombrar si han visto en clínica médica artritis reumatoides. Para muchas enfermedades autoinmunes es usada la hidroxicloroquina. Hay Plasmodium sensibles a la cloroquina y Plasmodium que no. El falciparum generalmente es resistente a la cloroquina. Entonces, para los paludismos que sean sensibles a la cloroquina, se va a usar la cloroquina a 300 miligramos por día, por 3 días, y para el falciparum se da 600 miligramos por 3 días. El falciparum puede ser sensible o resistente. Generalmente bivaxiorales siempre es sensible a la cloroquina. Pero cuando tenemos paludismo por bivaxiorales, acuérdense que teníamos que agregar una droga que actuara sobre los hipnozoitos, y esa es la primaquina. Y la primaquina la van a usar por 14 días a razón de 15 miligramos por día. Y los paludismos que sean resistentes a la cloroquina, que van a ser más que todo falciparum, las drogas de elección son mefloquina, que pueden usar 250 miligramos por semana, el proguanil a 200 miligramos por 4 semanas, el sulfato de quinina, que usan 650 miligramos 3 veces por día por 7 días, la alofentrina y las tetraciclinas. Y en los pacientes que tienen formas graves de paludismo, generalmente se comienza el tratamiento por vía parenteral con un gluconato de quinina, y después se puede continuar por vía oral el tratamiento. La quinina es una droga con la que hay que tener mucho cuidado para medicar al paciente, porque es una droga que es proarrítmica. Entonces el paciente tiene que tener un monitoreo continuo con electrocardiogramas, tiene que pasarse a una cierta dilución y en una cierta cantidad de tiempo esta droga. Esto sería para los casos de paludismo grave, pero lo que le tiene que quedar claro es que hay un paludismo por bivaxiovale, que generalmente es sensible a la cloroquina, y el que tiene más problemas es el falciparum, que hay que ver si el paciente viene de zonas cloroquinos sensibles o cloroquinos resistentes. Si son cloroquinos sensibles, se tratará el falciparum con cloroquina. En el caso de que vengan de zonas cloroquinos resistentes, pueden usar cualquiera de los fármacos que dijimos, que son los de elección para la resistencia a la cloroquina, que puede ser la mefloquina, proguanil, quinina, alofentrina o la tetraciclina. Esto es más o menos lo que en realidad lo que estuvimos diciendo recién, que en realidad
Vivax o Vale forman los gimnosocitos, por eso pueden recaer fácilmente en los pacientes, que hay que tratar en el caso de Vivax o Vale tanto las etapas sanguíneas como las hepáticas, que Vivax o Vale son sensibles a la cloroquina, primaquina, miodaquina, mefloquina y los derivados de la artemisina, y que siempre hay que asociar la primaquina para la cura radical. La cura radical se refiere a eliminar esa eliminación de los gimnosocitos del hígado. ¿Qué pasa para el paludismo? Para paludismo no hay vacunas disponibles, solamente se da quimioprofilaxis. ¿Para quiénes? Para las personas que vayan a viajar a zonas que son donde la enfermedad es endémica. Pero ¿de qué va a depender mucho todo esto? Del paciente, del lugar donde viaje el paciente y las condiciones a las que está expuesto. No es lo mismo un paciente que va a ir a una zona tropical de playas a un paciente que va a ir a hacer turismo aventura a la selva amazónica. Hay que ver, no todos los pacientes tienen quimioprofilaxis, por eso hay que evaluar bien quién es el paciente, o sea, qué tipo de paciente tenemos y a qué lugares va a ir y por cuánto tiempo va a estar en los lugares. En el caso de hacer las profilaxis, para todas las especies, Vivax o Vale o Falciparum sensible a la cloroquina, el tratamiento, en realidad la elección del fármaco para la quimioprofilaxis va a ser la cloroquina. La cloroquina, que sea un comprimido por semana, o se puede usar también la doxiciclina, que es una tetraciclina, pero la doxiciclina se tiene que dar todos los días. Siempre que se vaya a usar el tratamiento para hacer la profilaxis con cloroquina, se empieza una semana antes del viaje, durante todo el tiempo que esté de viaje y hasta 4 semanas después de volver. En el caso de doxiciclina es igual, con la única diferencia que la doxiciclina se empieza el día antes del viaje y se toma todos los días hasta 4 semanas después de volver. La cloroquina, recuerden que dijimos que era una sola vez por semana. Y en el caso que los pacientes vayan a zonas de paludismo por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina, pueden usar la mefloquina. También se comienza una semana antes de entrar a la zona endémica, durante todo el tiempo que estén de estadía y por el término de 4 semanas al salir de la zona endémica de la enfermedad.